Bueno, jóvenes, en este video lo que vamos a revisar, como dice aquí en el pizarroncito, el último mercado que nos falta y es el mercado de trabajo. Entonces, hemos procedido de la siguiente forma. Primero, empezamos con el análisis del mercado de los fondos prestables, en donde vimos ahí cómo se llega al equilibrio en términos de lo que llamamos la demanda de inversión y la oferta de ahorro. Que vimos que era un mercado real, y ahí lo que se estaba determinando era el monto de la inversión y el monto de ahorro para la economía en su totalidad. Bueno, a partir de ahí, bueno, si ya tenemos el ahorro, que como lo dice el modelo clásico, es una decisión de los consumidores dejar de consumir y ahorrar. Y entonces ese ahorro se canaliza a través de este mercado de los fondos prestables, que son ahorros reales, es un ahorro real, es un mercado en donde esos fondos transitan hacia la inversión a través de, digamos, el crédito, si lo quisieran ver de la forma más simple, ¿no? Estábamos suponiendo que un agricultor hacía su cosecha y de esa cosecha consumía una parte y la otra parte la ahorraba. Pero esa parte que ahorraba o que la guardaba en el silo, donde se almacenan sus semillas, se iba a quedar ahí ociosa. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaba alguien con una rentabilidad, una productividad alta del capital y le decía, préstame tu cosecha, yo te voy a pagar un interés por eso y voy a usar ese ahorro tuyo, ¿no? Entonces, si lo vemos en este sentido, ese flujo de ahorro que son bienes que uno deja de consumir y que los traslada a otro para que los use en el proceso productivo y genere mayor producción, y que posteriormente se regrese ese ahorro con una ganancia que implica esa tasa de interés. Entonces eso implicaba que ese ahorro nos generaba inversión en otro proceso. Entonces aquí veníamos en ese mercado de los fondos prestables, cómo se determinaba ese ahorro, la inversión, y ahora vamos a ver en el video anterior vimos cómo esa inversión se transformaba en una función de producción, ¿sí? Entonces en cierto capital, y que con ese capital, con un cierto número de trabajadores, teníamos la producción y el mercado de bienes. Ok, bueno, entonces hemos procedido así, y ahorita lo que queremos ver es, vamos a partir de esa función de producción y cómo es que las empresas van a demandar trabajo. Entonces, aquí lo que vamos a ver son las dos grandes fuerzas de ese mercado de trabajo en el modelo clásico, que es la oferta de trabajo, que viene dada por los que ofrecen trabajo, que ¿quiénes son? Pues los trabajadores, ¿no? Los trabajadores son los que ofrecen trabajo, ¿no? Entonces, trabajadores. Y los que demandan trabajo son las empresas. Y como vimos, esta demanda de trabajo va a estar determinada por la productividad marginal del capital. Entonces, vamos a seguirle. Entonces, vamos a partir de esa productividad marginal de capital y de esa función de producción. Entonces, el objetivo del capitalista es maximizar su beneficio. ¿Y el beneficio cómo lo concibe? Como, como el precio por la cantidad que vende menos lo que paga, el salario que paga por el trabajo, menos la tasa de interés que le cuesta su capital. Entonces, y va a estar sujeto este proceso de ganancia, según el modelo clásico, neoclásico, a la función de producción de corto plazo, en donde el capital es fijo y L es variable. Y que dijimos en nuestro ejemplo que era L a la 1 medio por K fija, que dijimos a la 1 medio. Entonces esto es fijo, ¿sí? Entonces, en este proceso de maximización, bueno, esto es igual a Q, ¿no?
Esta función de producción, esta combinación de dos factores de la producción llevados a ese proceso productivo nos genera la oferta, ¿no? La oferta de productos de la empresa. Entonces, si yo voy aquí, es muy sencillo, sustituyo esta Q, ¿sí? En esta ecuación le vamos a poner a 1. Esta ecuación 1, esta va a ser ecuación 2. Entonces, sustituyendo 2 en 1, lo que vamos a tener es que P por L a la 1 medio por K barra a la 1 medio menos WL menos RK, ¿sí? Sería la función que se tendría que maximizar, ¿sí? Entonces, obviamente aquí el factor que es fijo, pues ese es como si fuera una constante. Entonces, en sus clases de cálculo, aquí las constantes pues no cuentan y las que cuentan son las variables. En este caso, el único factor variable pues es el trabajo. Entonces, para maximizar esta función de producción, el empresario pues tiene que saber cómo va a cambiar su beneficio con respecto al incremento en el trabajo, ¿sí? Entonces, esta derivada lo que nos va a decir en ese proceso maximizador nos va a dar el óptimo de demanda de trabajo que se necesita para maximizar las ganancias. Entonces, es esta lógica. Entonces, es sencillo aquí, lo voy a hacer, es un medio, la derivada por P por L a la menos un medio, ¿sí? Por K barra, que es fija, a la 1 medio, menos, aquí la derivada es sencilla porque nada más es W, y esto es una constante, la derivada de una constante es 0. Y esto debe ser igual a 0. Entonces esta es la derivada. Luego de aquí lo que hay que hacer solamente es despejar al trabajo, ¿sí? Pero aquí ya lo que tengo es lo siguiente. Fíjense, es un medio, L a la menos un medio por K a la menos un medio, ¿sí? Y fíjense acá lo que tengo. Va a ser igual a W sobre P. ¿Esto qué es? Y esto lo hice nada más para que vieran una cosa. ¿Esto qué es? Esto es la productividad marginal del trabajo. ¿Y esto qué es? Lo de acá. Es el salario real. Entonces, de hecho, como yo les había dicho, esta de aquí es la demanda de trabajo. La demanda de trabajo. ¿Sí? Que va a estar en función al final de esa productividad que, como vimos, es decreciente. Podemos hacer ahí un ejemplito de lo que implica esta. A ver, bueno, aquí nada más tengo que corregir porque se ve medio raro. Que no es correcto. Aquí voy a borrar esta y voy a ponerle su barra que dice que es constante aquí, porque si no se va a confundir con el signo menos de acá de la derivada. Entonces ahí vamos, ¿no? Entonces lo que quería mostrar aquí es esto, ¿no? En equilibrio, ¿no? La cantidad de demanda de trabajo que maximiza, tiene que estar en función, que maximiza las ganancias del productor, tiene que estar en función de la productividad marginal del trabajo, y va a dejar de demandar trabajo cuando se iguale al costo de esa productividad que es el salario real. Entonces, esta es una condición que le permite al capitalista en este modelo saber cuánto va a demandar de trabajo, ¿sí? Entonces, se puede graficar esta demanda de trabajo en términos de la productividad. Entonces,
Para graficar, pues es sencillo, se grafica más o menos conforme va incrementando el trabajo, cuánta productividad va a ganar. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta fórmula y vamos a hacer el ejercicio en a ver, déjenme ver aquí nada más, interactuar con desplazar página, es que estoy usando esta nueva cosa y no le encuentro cortar. A ver, vamos a ver esta cortar. Entonces me voy a llevar aquí. Ok, a ver, déjenme, voy a regresar a la página anterior y voy a ver aquí cómo se hace para cortar pegar. A ver, a ver, a ver, a ver. Me la llevo siguiente. Ahí está. Entonces, esta que damos, que es la productividad marginal del trabajo. Le vamos a poner numeritos para que quede claro. ¿Sí? Entonces, esta es la productividad marginal del trabajo. Vamos a hacer una tablita. Aquí rápido. Con estas herramientas. Vamos a hacer una tablita aquí. Entonces, aquí voy a medir la productividad marginal del trabajo y aquí el trabajo. Entonces, ¿qué pasa con la productividad? A medida que incrementa el trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Con una unidad vamos a poner una unidad de trabajo. Vamos a poner 5 unidades, 10 unidades, 50 unidades y 100 unidades. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahí el cálculo. Vamos a suponer que el capital es igual a 100. ¿Sí? Entonces, obviamente, K barra a la 1 medio es igual a 10. ¿Sí? Y entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener en mi función la productividad marginal del trabajo es igual a 1 medio. 1 medio, de hecho, 10 entre 2 es igual a 5. 5L a la menos 1 medio. ¿Sí? Y ya. Así de sencillo quedaría nuestra productividad marginal del trabajo. Entonces voy a permitirme hacer la gráfica de un color verde, digamos, aquí y aquí, que va a ser la gráfica del mercado laboral. Entonces aquí lo que voy a tener es lo siguiente. Y voy poniendo los valores que me va dando el cálculo. Entonces, lo que voy a tener aquí es 5 5 por 1 a la menos 1 medio. Entonces esto es igual a 5. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo voy a quitar. La primera es 5. Entonces, la productividad que me da cuando trabaja 1 es 5. Si van 5, ahí la cosa cambia porque va a ser, de hecho, esta fórmula la puedo poner así. ¿Sí? Entonces 5 entre raíz de L. Voy a poner aquí el 1 muy pegadito aquí. Vamos a suponer que aquí hay 5. Luego que aquí hay 10. Luego que por acá son los 50. Y bueno, por acá estaría el 100. Bueno, vamos a ponerlo. Total. Vamos a completar la gráfica para que se vea bien el ejemplo. Y vamos a suponer que ya por acá
tenemos los 100. Entonces por aquí está el 100. ¿Sí? Entonces por acá estoy midiendo trabajadores, ¿sí? El número de trabajadores que incorporo, y aquí voy a medir la productividad del trabajo, ¿sí? Entonces la primera que va a ser esa, bueno, voy a sacar la calculadora aquí también. Sirve que tiene varias. Entonces aquí voy a empezar a calcular esto. Entonces voy a tener 5 entre ¿dónde está raíz cuadrada de 5, y es igual a 2.23. Entonces si uso 5 trabajadores, voy a tener, mi productividad va a ser de 2, a ver aquí, de 2.23, ¿sí? Y vamos a seguir con el que sigue. El que sigue, es que aquí ustedes no están viendo mi calculadora, pero yo la tengo aquí. Cinco entre 10, cierro, listo. Entonces sería 1.58. 1.58. Ya con 50, vamos a ver, vuelvo a poner mi calculadora y pongo 5 entre, y sería raíz cuadrada de 50. Raíz cuadrada de 50 sería igual a 0.70. 0.70, y finalmente voy con la otra, sería 5 entre 100, raíz cuadrada de 100 sería 0.5. Entonces si se fijan, estos datos me van a servir para ir graficando aquí, y entonces lo que tengo es lo siguiente. Fíjense, con un trabajador yo tengo una productividad de 5, digamos que es la productividad máxima, entonces aquí el puntito va a ser este. Luego, con 5 trabajadores mi productividad ya se baja, digamos, por aquí a 2.2, más o menos por aquí. Luego sigo, y si empleo 10, ya mi productividad es 1.50 y tantos, entonces sería por aquí, sería eso, antes de 2 sería por aquí más o menos, 1 punto y cacho. Luego si empleo 50, pues ya la cosa cambia, porque ya la productividad es menos de 1, entonces por aquí. Y si ya de plano me voy hasta lo último, pues la productividad es 0.5. Entonces lo que estoy viendo aquí es esta curva de demanda de trabajo. Entonces a medida que yo voy aumentando la cantidad de trabajo, lo que está sucediendo es que cada vez la productividad es menor, lo que habíamos visto desde el inicio, ¿no? Entonces la curva de demanda más o menos sería así, o sea, si yo voy uniendo estos puntos, oye, más o menos una cosa así, ¿sí? O sea, una cosa bien hecha uniendo los puntos, así quedaría la curva de demanda. Entonces aquí lo que vemos es que esta curva de demanda tiene pendiente negativa, ¿sí? Entonces a medida que aumenta el empleo de trabajadores, lo que pasa es que la productividad cada vez es menor. Entonces, ¿hasta dónde voy a emplear? Bueno,
el nivel del empleo va a estar determinado por, desde el lado, de este lado, por el salario, ¿no? Entonces, si el salario real es igual, no sé, a 4 pesos, no, vamos a ponerle a 1 peso, ¿sí? Vamos a suponer que un peso está por aquí, que por aquí está el peso, ¿sí? Entonces, lo que yo tendría que hacer es ver en qué momento ese peso cruza aquí, digamos. A ver, aquí lo voy a volver a poner. Ahí, digamos. Y entonces, el nivel de demanda, el nivel de demanda que haría, pues siguiendo esta lógica, casi sería, por ejemplo, por aquí, entre 12, 11 o 12. 11 o 12 trabajadores a ese nivel de salario. Entonces aquí sería el salario real, como lo llamamos anteriormente, W sobre P. Entonces, si W sobre P es igual a 1 peso, ¿sí? Entonces la demanda que yo haría de esos trabajadores serían 11 trabajadores al costo de un salario real de 1 peso. Entonces, eso es lo que le diría al productor esa curva de demanda. Entonces, él no va a demandar más trabajadores si el salario está por encima de la productividad. Entonces, no tendría sentido para el empleador, por ejemplo, si yo prolongo esta curva del peso de salario, no tendría sentido emplear 50 porque el costo de emplear es mucho más alto que la productividad del trabajador. Entonces, tiene sentido emplear hasta aquí, ¿sí? Yo puedo emplear 1 y tengo una alta productividad, puedo emplear 5 y tengo más productividad que el costo que me cuesta. Pero si llego aquí a este punto, pues ya aquí en 11 son los máximos, el máximo demanda de empleo que puedo ofrecer. No, más bien, no es que esté ofreciendo, la máxima demanda de empleo que quiero a ese nivel salarial, ¿no? Pero aquí vamos a ver que no solamente el nivel salarial se determina en este modelo, aclaro, en este modelo, por la demanda de trabajo, se determina por la otra fuerza que es la oferta de trabajo. Entonces, vamos a seguirle. Entonces, aquí llegamos a la demanda con este ejercicio sencillo de la productividad que va a representar entonces la demanda de trabajo de las empresas. Pero ahora vamos al complemento, que es la oferta de trabajo. Entonces, vamos a la que sigue. Entonces, el trabajo para la corriente clásica marginalista y neoclásica es visto como un mal. ¿Ok? Entonces, el trabajador tendrá que decidir entre ocio y trabajo. Entonces, aquí hay una cuestión, ¿no? El trabajador tiene que decidir qué es lo que desea. Tiene que hacer una elección entre el ocio y el trabajo. Entonces, la cuestión aquí es qué es lo que tiene que dividir o qué es lo que tiene que maximizar. Entonces, el trabajador tiene que maximizar su bienestar. Y ese bienestar va a estar en función fundamentalmente de su utilidad. Entonces, la utilidad del trabajador va a estar en función
de el consumo, ¿sí? Y el trabajo. Entonces, a ver, bueno, voy a poner aquí con T grande. Entonces, el trabajo le genera un mal según el modelo clásico o neoclásico, y el consumo le genera un bienestar. Entonces, él tendrá que maximizar su utilidad sujeta a la restricción presupuestaria, que es el precio de lo que consume tiene que ser menor o igual al salario que le pagan por su trabajo. Entonces aquí, a ver, voy a corregir esta de aquí arriba nada más para que quede claro que este trabajo pues es la L, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner L. Entonces, este es el problema que tiene que resolver el trabajador, y se supone que la derivada de U con respecto a C, obviamente como es en beneficio, cada vez que aumenta su consumo, aumenta su utilidad, pues tiene esta derivada, es positiva, ¿no? Lo contrario, si deriva con respecto al trabajo, la utilidad disminuye, entonces esta derivada tendría que ser negativa. ¿Ok? Bueno, entonces el problema de este consumidor se va a representar de la siguiente forma. Entonces, lo voy a poner aquí sencillo, como un lagrangiano que depende de C y de L, y, bueno, aquí L, lambda. Y esto es igual a U, esta función de utilidad que depende del consumo y del trabajo, menos lambda, que es un multiplicador. Después explicaremos lo que es el multiplicador, PC, ¿sí? Menos WL, ¿sí? Entonces, de aquí deriva L con respecto a C, y lo que va a tener es lo siguiente. Va a ser la parcial de U con respecto a C. Bueno, sabemos que aquí es CL. Menos la parcial, bueno, de aquí Z, lambda es constante, por la parcial de todo esto, PC menos WL con respecto a C, ¿sí? Y esto al final va a ser igual a lo siguiente. Voy a trabajar un poquito más. Voy a bajar esto aquí un poquito, más para terminar esta idea. Y entonces aquí lo que voy a tener es que la parcial de L con respecto a C va a ser igual a la parcial de U, que depende de C y L, con respecto a C, que sabemos que es positiva, menos lambda por P. Y esto tiene que ser igual a 0. Por otro lado, ¿por qué? Porque la derivada de aquí con respecto a C, pues nada más tengo C aquí y entonces me queda P. O sea, la derivada de C es 1, me queda lambda por P. Y acá no hay C, entonces esto se hace 0. Y lo tengo que igualar a 0. Y me voy para abajo. Y voy a hacer la otra derivada. Entonces voy a tener lo que sigue. La parcial de L con respecto a... Este es el lagrangiano y este es el trabajo. Con respecto al trabajo, pues es igual a la parcial de U con respecto a CL con respecto a L, que es el trabajo, menos, y aquí voy a tener menos por menos, da más, entonces sería más,
lambda por W. Y esto sería igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí tengo estas dos relaciones. Entonces, por un lado, tengo aquí, si yo voy despejando, me los voy a cortar estos y me los llevo a la otra hoja para terminar en la otra hoja. Entonces, me los copio, me los llevo a la siguiente página y los pego. A ver, aquí los dejé acá abajo. Me los voy a llevar aquí arribita. Que la canción. Espérenme tantito porque estoy apenas entendiendo esta cosa. Voy para arriba. Control X mejor. Voy para arriba y aquí está. Entonces de aquí lo que voy a obtener es lo siguiente. Yo sé que esta derivada es negativa. ¿Por qué? Porque el trabajo es un mal. Entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Entonces de aquí lo que yo tengo es, si esto es negativo lo puedo pasar del otro lado y me queda que alfa por W es igual a la parcial de U, y lo voy a dejar así. Ya sabemos que viene aquí con C y L con respecto a L. Entonces de aquí despejo lambda y me queda que lambda es igual a la parcial de U punto con respecto a L sobre W. Y por otro lado voy a tener de aquí, voy a tener, eso pasa del otro lado, me va a quedar la parcial de U punto con respecto a C es igual a lambda P. Entonces despejando lambda voy a tener lambda es igual a la parcial de U punto con respecto a C entre P. Y entonces aquí igualo las lambdas, esta y esta lambda las igualo. ¿Y qué voy a tener? Lo siguiente. Entonces voy a tener, aquí lo voy a poner, lo que voy a tener es que la parcial de U con respecto a L sobre W es igual a la utilidad, la parcial de U con respecto a C entre P. ¿Sí? Entonces, si está dividiendo, lo paso de este lado multiplicando, y que está multiplicando lo paso dividiendo, lo que va a tener es lo siguiente. A ver, voy a poner aquí con flechitas lo que pasó. Está multiplicando y va a pasar dividiendo. Y también va a pasar para acá multiplicando. Entonces me va a quedar aquí me va a quedar esta con respecto a C entre U punto con respecto a L, y esto va a ser igual a W sobre P. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Esto lo voy a llamar como una tasa de sustitución marginal de consumo por trabajo. Y esto obviamente ya sabemos que ese es el salario real. Entonces, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué es una sustitución? Porque en el día yo tengo 24 horas, no más. ¿Sí? Entonces, si yo quiero consumir, necesito trabajar.
y sabemos que el trabajo es un mal. ¿Por qué? Porque yo prefiero en este modelo quedarme acostado porque también valoro mi ocio y también las horas que necesito para consumir, ¿no? Porque si trabajo las 24 horas, pues qué parte de esas 24 horas voy a consumir. Pues entonces eso, tengo que hacer ese balance. Entonces, si yo quiero consumir, tengo que, tengo que trabajar. Entonces es una relación inversa. Para consumir necesito trabajar, pero a mí no me gusta trabajar. Entonces trato de minimizar el trabajo, pero en esa lógica también voy a maximizar mi consumo. Entonces, ese cambio de consumo por trabajo va a estar en función de el salario real, ¿sí? Al final, lo que está haciendo el trabajador es cambiando ocio por trabajo, porque el trabajo le genera ingreso para su consumo, ¿sí? Entonces, pero lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces, en este sentido, eh, como, como el trabajo es un mal necesario para el consumidor, ¿sí? Como el trabajo es un mal necesario para el consumidor, pues lo que tiene que hacer es lo siguiente, él va a ofrecer más trabajo cuando el salario real W sobre P aumente, ¿sí? Entonces, al final lo que tiene que compensar el salario es la desutilidad marginal del trabajo, que es que esa derivada con signo negativo que le produce en la utilidad. Entonces, la desutilidad se compensa cuando incrementan el salario. Entonces, obviamente, en este modelo, la oferta de trabajo está determinada por ese trade-off entre lo que estábamos viendo, el consumo, el beneficio que le genera el consumo y el perjuicio que le genera el trabajo. Entonces, si yo mido en este lado el salario real y aquí el trabajo, pues lo que vería en este modelo clásico es una curva de oferta con pendiente positiva. Pero curiosamente tendría que ser esa oferta una cosa más o menos así. Híjole, a ver si me sale mejor. ¿Sí? Entonces, él tiene, por ejemplo, 24 horas para ofrecer. ¿Sí? Y no puede ofrecer más. Entonces, ¿cuándo va a ofrecer más? Si le suben el salario, déjenme cambiar aquí. Por ejemplo, a un salario así, él ofrece esto de trabajo. ¿Sí? Esto de trabajo ofrece. A un salario, a este nivel de salario real, al salario real 0, ofrece esto de trabajo, L0. Si aumenta el salario real, por ejemplo, a W sobre P 1, pues entonces ahora va a ofrecer, según este modelo, este nivel de salario. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bajo esta lógica, esto sería su oferta de trabajo. O, como a veces lo ponen, LS. Entonces, este mercado estaría completo de los dos lados. Y lo que veíamos en la página anterior es este trade-off. Entonces, cuando voy a incrementar
este cambio de consumo por trabajo cuando incremente el salario, ¿no? Entonces, si incrementa el salario salario real, pues voy a intercambiar ocio por más trabajo, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, el trade-off que se está viendo en el trabajador y está determinado por esta relación y el salario real. Entonces, tendríamos esta relación expresada por esta curva de oferta con pendiente positiva. Entonces, pues ya casi está el mercado de trabajo construido por dos curvas, ¿no? Entonces ya teníamos esta de la oferta de trabajo y vamos a tener la demanda de trabajo que está determinada por la productividad marginal del trabajo, ¿no? Entonces lo que íbamos a tener serían dos curvas, que sería la demanda de trabajo que viene de la productividad marginal del trabajo, ¿no? Y de ese monto de capital y que está determinado por el lado, digamos, por el lado de la oferta de capital. Y esa productividad que le genera ese nivel de innovación, tal. Entonces aquí lo que veríamos es en este nivel de equilibrio de oferta y demanda, pues el salario real de equilibrio, se determinaría el salario real de equilibrio, el de equilibrio le ponemos aquí asterisco, y el trabajo, la oferta de trabajo o el trabajo de equilibrio, que coincide con que con lo que los trabajadores están dispuestos a ofrecer, con lo que las empresas están dispuestas a demandar. Entonces, este modelo pues es de los cuatro mercados y se resume en las siguientes gráficas que voy a poner a continuación.